Hola, mi nombre es María José Barrera Castillo y el día de hoy estaré presentando mi evidencia para la materia de economía para la toma de decisiones. Em, los bienes que elegí fueron el tamal y el agua mineral. Me gusta ingerir los tamales ya que funcionan como un desayuno rico y rápido para mí, es decir, al estar cerca de mi vivienda no gasto tanto tiempo en ir a comprarlos y cumplen muy bien su función de llenarme. Esto pues las mañanas para mí suelen ser muy ajetreadas, por lo que el ahorro de tiempo es esencial en mi caso y los tamales me permiten esto. Ahora bien, me gusta consumir el agua mineral pues es una alternativa a antojos mucho más insanos, satisface mi necesidad de ingerir botanas y disminuye mi ansiedad en momentos de estrés como periodos de exámenes y proyectos. Los sustitutos de estos bienes son cereal en el caso del tamal y leche respecto al agua mineral, mientras que los complementos a estos alimentos, bebidas, son atole para el tamal y tajín para el agua mineral. Tal como se puede percibir anteriormente, otros factores que afectan mi demanda individual correspondiente a ambos bienes elegidos son principalmente el tiempo que me toma comprarlos, el lugar en el que se venden, los niveles de estrés, más específicamente en el agua mineral, la cantidad de dinero con la que cuento y los demás gastos que debo realizar. Compro los bienes en mi colonia, los tamales en un puesto callejero que se encuentra afuera de una plaza que está aproximadamente a 8 minutos de mi residencia y el agua mineral en un 7-Eleven que está dentro de los departamentos en los que vivo. Sin embargo, ingiero estos en mi hogar, los compro para llevar. Entre algunas empresas que ofrecen los tamales están otros puestos informales, microempresas, medianas empresas como Tamales Emporio y grandes empresas como Oxxo 7-Eleven. Asimismo, los negocios que ofrecen agua mineral son tiendas locales, microempresas y marcas internacionales como Oxxo, Circle K, Walmart, Costco, entre otros, grandes empresas. Lo anterior tomando en cuenta la clasificación de tipos de empresas del INEGI, basada en el número de trabajadores con los que cuenta cada negocio, en donde las microempresas son aquellas que cuentan con entre 0 y 10 empleados, las pequeñas empresas los que tienen entre 11 y 30 ocupantes, las medianas empresas los que tienen entre 31 y 100 trabajadores y las grandes empresas las que tienen más de 100 trabajadores. La industria de los tamales cuenta con un mercado de tipo competencia monopolística, pues existen muchas empresas que compiten entre sí, pero que generan productos diferenciados en diversos aspectos, como sabor, tamaño, variedad, etc. Esta diferenciación permite tener algo de capacidad para fijar el propio precio. En general no cuenta con barreras de entrada, aunque se podría considerar el grado medio para resaltar entre tanta competencia o la ubicación excesiva de negocios del tipo como barreras de entrada, con poco impacto. Así pues, el negocio de agua mineral es de tipo oligopolio, pues la mayoría de las ventas son generadas por pocas empresas, las cuales tienen la capacidad de influir en el precio del mercado con sus actos. Existe una probabilidad de colusión, el bien es homogéneo y pueden existir barreras de entrada como el prestigio de las empresas dominantes, las regulaciones gubernamentales de consumo y la necesidad de una inversión alta para realmente competir con las compañías. Las diferencias que mantienen el consumir tamales en microempresas y medianas y grandes empresas es que en las primeras los ingredientes suelen ser mucho más caseros y locales, lo que para mí se traduce en mayor calidad, mientras que en las segundas y terceras, al crear el producto a gran escala, los ingredientes suelen ser de menor calidad, pues buscan precios más bajos para el ahorro de costos, es decir, en estos últimos hay menor atención al detalle respecto a los ingredientes. Contrario a lo que pasa con la presentación, pues para llamar la atención del mercado, las empresas medianas y grandes suelen contar con empaques mucho más prácticos y llamativos, mientras que las microempresas se limitan a contar con empaques que simplemente cumplen con el objetivo de servir comida. En cuanto a los precios, los de microempresas suelen ser mucho más caros, pues compran unidades menores de ingredientes a costos más altos, en tanto que las medianas y grandes empresas, al comprar enormes cantidades, reciben mejores precios y resultan en mejores tarifas de venta. Así pues, no existe una discriminación de precios entre sectores en ningún tipo de empresas de tamales y prefiero consumir los tamales en microempresas limpias que me den un sabor casero. Por su parte, todas las empresas de agua mineral cuentan en general con la misma calidad y con presentaciones muy parecidas, variando un poco en material, vidrio o plástico, colorimetría acorde al logotipo y colores de la marca, tamaños de etiqueta, etc. Los precios suelen ser iguales y no existe una discriminación de precios siendo un producto para todo tipo de personas.
Yo prefiero consumir el agua mineral en cualquier lugar que cuente con la marca Topo Chico. Respecto a nuestra función Cobb-Douglas, en la primera quincena hicimos una tabla para sacar nuestra función, entonces pusimos los gastos totales de cada bien y luego sumamos estos gastos totales para sacar otro total de ambos bienes, y ese total lo utilizamos como nuestro 100% para sacar el porcentaje de los gastos. Entonces nos dio 800 entre 11% y 300 entre 11%. Estos los dividimos entre 100 para utilizarlos en nuestra función Cobb-Douglas. Y nos dio X a la 8 onceavos por Y a la 3 onceavos. En la quincena 2 hicimos exactamente lo mismo. Pusimos nuestros gastos totales, utilizamos nuestro total final para como 100% y sacamos nuestros porcentajes. Aquí nos dio X a la 8/17 por Y a la 9/17. Después la restricción presupuestaria de nuestra quincena 1. Y primero hicimos la función, que era 20X más 22.5Y igual a 330, que pues es básicamente los precios de nuestros bienes por el número de bienes y igual a el dinero que tenemos. Entonces, después esta función, con esta función sacamos y nos dio Y igual a 330 menos 20X entre 22.5, que esto es lo que pusimos en GeoGebra para graficar, que a continuación se va a ver la gráfica. Después nuestra utilidad la sacamos con pues la función Cobb-Douglas que ya habíamos hecho anteriormente. Solo sustituimos nuestros números y elementos indicados. O sea, por ejemplo, en X y Y los sustituimos por 12 y 4, que fueron el número de bienes que consumimos en la función en la quincena 1. Y después, pues ya sacamos todo y nos dio 8.89, 31, 83, 78, 6. Y para la curva de indiferencia, pues utilizamos la utilidad que ya nos había dado y la sustituimos en nuestra función de utilidad, es decir, pusimos lo que nos dio de utilidad igual a X a la 8 onceavos por Y a la 3 onceavos, y después simplificamos sacando y ya nos dio Y igual a 3019.094087 entre X a la 8 tercios, y la sexta nos dio 12,4. Y aquí está nuestra cesta, la curva de indiferencia y la restricción presupuestaria ya graficadas utilizando pues todos estos procedimientos que hicimos. Después, para la quincena 2 hicimos lo mismo, solo que pues con los números y cantidades correspondientes. Entonces la restricción presupuestaria pues la utilizamos con 20X más 22.5Y igual a 255, y nos dio Y igual a 255 menos 20X entre 2 y 22.5, que es lo que usamos para la gráfica. Después para la utilidad nos dio 6, sustituyendo la función Cobb-Douglas. Para la curva de indiferencia nos dio Y igual a 29.50130657 entre X a la 8 novenos. Y nuestra cesta es de 6,6, que pues fue lo que básicamente compramos, el número de elementos que compramos. Y ya nos dio nuestra gráfica, que es
con la cesta, la curva de indiferencia y la restricción presupuestaria. Aquí utilizamos colores para mostrarlos. La cesta está con color rojo, la curva de indiferencia con color morado y la restricción presupuestaria con color naranja. Y hicimos lo mismo con la de la quincena 1. Después los precios en nuestro cambio no cambiaron entre quincenas, probablemente debido a que la oferta y la demanda no varió mucho y los precios de la materia prima no aumentaron. Para la tasa marginal de sustitución de la quincena 1, sacamos la utilidad marginal del bien X, que se sacaba derivando con respecto de X, y la utilidad marginal del bien Y, que era derivando respecto de Y. Después, para la tasa marginal de sustitución, lo que hicimos es poner menos la utilidad marginal de X que ya habíamos sacado entre la utilidad marginal de Y. Simplificamos, sustituimos y nos dio menos 8 novenos. Y para la tasa marginal de sustitución de la quincena 2 es exactamente el mismo proceso. Sacamos utilidad marginal del bien X derivando con respecto de X, la utilidad marginal del bien Y derivando respecto de Y, la tasa marginal de sustitución, que es menos utilidad marginal de X entre utilidad marginal de Y, y la simplificamos y sustituimos valores y nos dio menos 8 novenos. Respecto a la demanda marshalliana de la quincena 1, aquí utilizamos la utilidad marginal del bien X y la utilidad marginal del bien Y la tasa marginal de sustitución que ya habíamos sacado previamente, y la tasa marginal de sustitución positiva la igualamos a precio de X entre el precio de y sacamos Y con esto, que nos dio Y igual a 3X por precio de X entre 8 por precio de Y. Después sustituimos esto en la restricción y despejamos X. Y después el X que nos dio, que es el óptimo, pues no lo sustituimos en y lo simplificamos y ya sacamos Y. Después para la demanda marshalliana de la quincena 2 hicimos lo mismo, entonces utilizamos la utilidad marginal de X, la utilidad marginal de Y, la tasa marginal de sustitución que ya habíamos sacado. Igualamos la tasa marginal de sustitución a P de X entre P de Y sacamos Y, que nos dio 9X por P de Y de X entre 8 por P de Y. Sustituimos en la restricción y sacamos X, después X lo sustituimos en y ya nos dan nuestras funciones óptimas. En estos casos, obviamente, utilizando pues lo correspondiente a la quincena 2, ¿no? Después, para la curva de Engel en la quincena 1, para el bien 1, que es el tamal, lo que hicimos es utilizar la función óptima que ya habíamos sacado previamente y la mostramos con respecto de m. Entonces nos dio m igual a 1.375 p de x por x y la pendiente nos dio que la sacamos con respecto a todas las variables que estaban junto de x, entonces es 1.375 por p de x. Sustituimos los números y nos da 27.5. Aquí está nuestra gráfica. Después para el bien 2 hicimos lo mismo. Despejamos m, nos dio m igual a 11p de y por y entre 3. La pendiente la sacamos con las variables que están junto de y nos dio 82.5 y aquí se muestra nuestra gráfica. Para la curva de Engel de la quincena 2 hicimos lo mismo. Del bien 1 despejamos con respecto de m. Nos dio m igual a 2.125 p de x por x y la pendiente la sacamos con las variables que están junto de x, 2.125 p de x. Lo sustituimos los elementos y ya nos da 42.5.
Aquí está nuestra gráfica. Después del bien 2 hicimos lo mismo, nos dio m igual a 17p de y por y entre 9 y la pendiente nos dio 42.5 y nuestra gráfica pues aquí se muestra. Respecto a la última quincena, la nueva cesta óptima, si uno de los bienes se duplica en precio, respecto al bien X, si es el bien X el que se duplica, o sea el tamal, nos dio 3,6. Aquí utilizamos la función óptima que ya habíamos sacado previamente y solo sustituimos los valores multiplicando por 2, o sea duplicando el precio de nuestro bien X. Por eso es que en X nos dio 3, que es la mitad, porque pues el precio es mayor en la mitad. También si se duplica el bien Y, pues hicimos lo mismo. Acá nos dio 6,3, pero pues acá multiplicamos por 2 Y, el precio de Y ya. En este caso, por eso Y fue el que disminuyó a 3, a la mitad. Y como conclusión, los factores que hicieron que cambiara mi elección de cesta óptima entre quincenas es el hecho de que estaba en proceso de mudanza, por lo que en la primera quincena aún no contaba con refrigerador ni utensilios de cocina y como resultado tuve que comprar más tamales a comparación de la segunda quincena, pues no contaba con lo necesario para cocinar por mi cuenta. Por otro lado, en la segunda quincena tuve semana 5, entonces estuve ante más presión y como consecuencia compré más aguas minerales para pues calmar mi ansiedad. Y ahora se muestra la bibliografía que utilizamos pues a lo largo de esta presentación y muchas gracias por su atención.